Mira, te voy a ser sincero. Nunca había visto a un artista aparecer tan rápido y con tanta fuerza como Peso Pluma. Un día estaba cantando corridos alternativos en su esquina del internet, y al siguiente, su nombre ya andaba en todas partes, desde TikTok hasta los premios más grandes. Pero lo que siempre me llamó la atención no fue su música, fue todo lo que la gente empezó a murmurar detrás de su ascenso. Rumores, teorías, historias que se pasaban en redes como si fueran advertencias. Y entre más leía, más me preguntaba qué tanto de eso era verdad. Pero claro, esa es apenas la primera capa de esta historia. Porque lo que descubrí después, te lo juro, me dejó pensando durante días. Y créeme, lo que viene no es tan sencillo como parece. Cuando me metí a investigar su vida desde antes de la fama, noté algo curioso. Casi toda la información son pedacitos sueltos, como si su pasado estuviera medio difuminado. Se habla de su infancia entre Jalisco y Estados Unidos, de momentos difíciles, de un entorno donde la música era refugio, pero también una especie de recordatorio de la realidad dura que lo rodeaba. Y aunque muchos cuentan esa parte como una historia bonita de superación, otros dicen que desde chavito ya cargaba con cosas que marcarían su personalidad. Nada confirmado, claro. Pero es raro cuando tantas versiones coinciden en que su vida nunca fue tan simple como la gente cree. Y sí, esa oscuridad temprana podría explicar lo que vendría después. Yo recuerdo cuando escuché su voz por primera vez. Tenía algo diferente, una mezcla entre vulnerabilidad y firmeza, como si cada verso escondiera una historia que no se podía contar completa. Fue ahí cuando me enteré de los rumores sobre quién lo impulsó al principio. Que si un productor misterioso, que si un inversionista que no aparece en ninguna foto, que si alguien muy influyente lo vio cantar y dijo, este morro va a llegar lejos. Pero nadie sabe quién fue. Todos son pláticas entre fans, publicaciones borrosas, hilos en Reddit, cosas que nunca se confirman pero tampoco desaparecen. Y créeme, cuando un rumor se niega a morir, es porque algo hay detrás. Cuando Ella Baila Sola explotó, el internet se volvió loco. En serio, parecía que había nacido una nueva era en la música mexicana. Pero lo que a mí me llamó la atención fue la velocidad. Es que ni los artistas más preparados suben así de rápido. Los algoritmos lo empujaban, las radios lo pedían, los artistas famosos querían colaborar con él, todo al mismo tiempo. Muchos lo celebraron, claro, pero otros empezaron a preguntar qué o quién estaba realmente detrás de ese ascenso. Que si contactos poderosos, que si acuerdos internos, que si presiones de la industria. Nadie lo podía comprobar, pero el ruido era demasiado fuerte para ignorarlo. Y te lo digo, a partir de aquí, la historia empieza a ponerse todavía más rara. Entre más famoso se hacía, más historias aparecían sobre lo que pasaba tras cámaras. Que si la disquera le exigía metas que casi nadie puede cumplir, que si había tensiones internas por su estilo, por su imagen, por su mensaje. Y lo más fuerte, rumores de que no todas las decisiones eran realmente suyas. Yo no sé si sea verdad, pero he escuchado demasiados testimonios de gente del medio diciendo que, a veces, el éxito trae una carga que no cualquiera aguanta. Y en el caso de Peso Pluma, la carga parecía ir creciendo más rápido que su propio nombre. Aquí es donde todo se puso más intenso. Sus letras empezaron a llamar la atención por las referencias fuertes, los temas peligrosos, las historias que parecían sacadas de una vida que solo se vive en la línea. Algunos fans decían que era puro arte, otros aseguraban que había mensajes reales escondidos ahí. Y en redes, la gente empezó a conectar líneas donde quizá no había nada. O quizás sí. Porque seamos honestos, cuando un cantante empieza a hablar de ciertos temas, de inmediato salen teorías sobre a quién está mencionando, qué está insinuando y qué podría significar eso para su seguridad. Pero todo es especulación. Y eso es lo que lo hace todavía más inquietante. Algo pasó cuando se cortó el cabello con ese estilo tan característico. La gente lo tomó como una transformación total. Algunos decían que era solo moda, otros aseguraban que era un código visual, una marca de pertenencia, un mensaje para quienes sí entienden esos símbolos. Lo que sea que haya sido, funcionó. Su imagen se volvió viral, imitada, criticada, remezclada, y cada cambio en su apariencia levantaba más preguntas que respuestas. Y lo inquietante es que nada parecía casual. Aquí entramos a territorio delicado. Todo lo que diré es rumor, especulación, conversación de internet. Nada confirmado. Pero las teorías existen. Y vaya que se hicieron fuertes.
que si tenía alianzas peligrosas, que si estaba bajo protección de cierto grupo, que si había recibido advertencias, que si su música no era tan inocente como parecía. Yo puedo decirte esto. Muchas de estas teorías vienen de fans que analizan cada detalle de sus videos, su ropa, sus mensajes. ¿Están en lo correcto? No lo sé. ¿Exageran? A veces. Pero son teorías virales que siguen creciendo, eso sí. Cuando yo veía sus entrevistas, notaba algo en su mirada. Una mezcla de emoción y cansancio, como si el precio de la fama hubiera llegado demasiado rápido. Reportes de gente cercana decían que su agenda era brutal, que casi no dormía, que tenía presiones de todos lados. Algunos comentaban, solo comentaban, que en momentos parecía perdido, como si la fama lo hubiera absorbido por completo. Y apenas estábamos a la mitad de lo que faltaba por venir. Este fue el momento donde todo se salió del control del Internet. Durante semanas, se hablaba de mensajes, advertencias y un ambiente extraño en Tijuana. Fueron rumores, publicaciones anónimas, imágenes que muchos compartieron sin confirmación. Pero el impacto fue real. Eventos cancelados, teorías multiplicándose, fans preocupados. Lo más fuerte no fue lo que ocurrió, sino lo que pudo haber ocurrido. Y créeme, ese día marcó un antes y después en su carrera. Te voy a ser honesto. Cuando Peso Pluma empezó a aparecer con cierta persona muy conocida, nadie imaginó el terremoto mediático que venía. De repente, cualquier movimiento entre ellos se hacía noticia. Y claro, surgieron teorías, que si la relación lo distraía, que si la industria no aprobaba ese romance, que si había presiones para mantenerlo o romperlo. Yo no sé qué tan cierto sea todo eso, pero sí recuerdo el momento exacto donde el Internet explotó. Cada gesto, cada mirada, cada unfollow se analizaba como si escondiera un mensaje secreto. Y mientras unos decían que era puro chisme, otros aseguraban que algo más profundo estaba pasando detrás de cámaras. Y te prometo, apenas íbamos entrando a la parte más complicada. Entre más investigaba, más me encontraba con un patrón inquietante. Demasiada gente insistía en que su imagen estaba demasiado planeada. Que si ciertas fotos, que si ciertos videos, que si movimientos estratégicos que parecían hechos para causar polémica. Esto, de nuevo, solo son rumores, pero muchos usuarios aseguraban que alguien estaba moldeando su figura pública, casi como si fuera un producto cuidadosamente diseñado, que nada era casual, ni el estilo, ni las colaboraciones, ni las entrevistas. ¿Será cierto? No lo sé. Pero es extraño que tantas personas lo mencionen, definitivamente. Algo aquí simplemente no cuadraba. Aquí fue cuando entendí que Peso Pluma no solo era un cantante, era una marca gigante moviéndose a toda velocidad. Nuevos contratos, cambios de management, alianzas inesperadas. Todo sucedía tan rápido que parecía imposible que un artista común lo manejara solo. Y esa velocidad fue lo que desató más teorías. Algunas personas decían que había inversionistas muy interesados en su crecimiento. Otros decían que estaba rodeado de gente que movía piezas a gran escala. Nada confirmado, claro, pero cuando los movimientos son tan rápidos, el público empieza a sospechar. Y te voy a decir algo. Cada vez que indagaba más, encontraba más preguntas que respuestas. Noté algo que muchos fans también comentaban. Un giro extraño en su estilo musical. No un cambio malo, pero sí uno repentino, como si estuviera probando caminos nuevos a la fuerza. Hubo quienes dijeron que estaba evolucionando, y otros afirmaban que lo estaban empujando a tomar un rumbo distinto. Las letras también comenzaron a interpretarse de manera diferente. Que si mensajes ocultos, que si indirectas, que si señales para alguien en particular. Todo esto, claro, seguía siendo especulación, pero vaya que alimentaba el misterio. Y créeme, el silencio que vino después lo hizo aún más inquietante. Hubo un tiempo donde Peso Pluma se mantuvo más callado de lo normal. Casi no subía nada, casi no salía, casi no hablaba. Y ya sabes cómo es el Internet. Cuando alguien desaparece de repente, empiezan las teorías más locas. Unos dijeron que estaba trabajando en algo grande. Otros decían que necesitaba descanso. Y algunos afirmaban que estaba lidiando con situaciones delicadas. Nunca se aclaró la razón real. Y quizás nunca la sabremos.
Pero ese silencio hizo que las especulaciones crecieran como fuego. Cuando volvió a aparecer públicamente, lo hizo con una energía completamente diferente. Más seguro, más firme, más enfocado. Y todos notaron algo. Había hecho movimientos importantes mientras estaba fuera del radar. Nuevas colaboraciones, nuevos contratos, nuevas conexiones internacionales. En redes, la gente empezó a decir que estaba entrando a un nuevo nivel, como si estuviera subiendo de liga. Otros afirmaban que había negociado cosas grandes detrás de bambalinas. Y aunque nadie tiene pruebas, tú sabes cómo es esto. Cuando un artista regresa así, es porque algo cambió. Algo grande. Esta parte fue la que más me sorprendió. Circulaban rumores, solo rumores, de que había grupos diferentes interesados en manejar su carrera. Algunos fans aseguraban que se notaba por los cambios de estilo, otros por los ajustes en su equipo, otros por el tipo de eventos que empezó a aceptar. La narrativa que más se repetía era esta, que Peso Pluma estaba en medio de fuerzas gigantes tratando de influir en su futuro. ¿Realidad o ficción? Nadie lo sabe, pero el hecho de que tantas voces mencionaran lo mismo no era coincidencia. Y mientras todo esto pasaba, él seguía creciendo sin parar. Una de las cosas que más me impresiona es cómo su música cruzó fronteras tan rápido. De repente ya estaba en Europa, Estados Unidos, Sudamérica, y en cada lugar encontraba a miles de fans que parecían haberlo estado esperando. Algunos decían que este salto internacional era parte de una estrategia muy grande. Otros decían que él solo estaba aprovechando el momento. Y algunos fans aseguraban que era una forma de alejarse de ciertas presiones locales. ¿Quién tiene la razón? Tal vez ninguno. Tal vez todos un poco. Aquí entramos a territorio que el Internet ama, los mensajes ocultos. Hay fans que analizan cada palabra como si fuera una pista. ¿Qué si menciona a alguien? ¿Qué si se refiere a un evento real? ¿Qué si está advirtiendo algo? La mayoría de estas ideas son pura interpretación, pero aún así, algunas son tan específicas que dan escalofríos. Y aunque no son pruebas de nada, sí muestran una cosa. La gente siente que hay algo más profundo detrás de su música. Entre todo lo que investigué, hubo una parte que me pegó más que las demás. Muchos artistas hablan de la fama como si fuera un arma de doble filo, y en su caso, eso parecía más que evidente. Entre los viajes, los conciertos, los compromisos, las entrevistas, los movimientos estratégicos, parecía que no tenía espacio para respirar. Algunos decían que se veía cansado, otros que estaba estresado, y otros que simplemente estaba creciendo demasiado rápido. Pero cuando un artista carga con tanto, algo termina quebrándose. Este punto se volvió uno de los más comentados entre los fans. Reportes de que tenía más seguridad. Videos donde parecía rodeado de protección extra. Comentarios que aseguraban que no podía moverse con la misma libertad. Todo esto, repito, son observaciones del público. Nada confirmado oficialmente. Pero te lo digo, cuando la gente empieza a notar esos detalles, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Se siente en riesgo? ¿Le han dicho algo? ¿Está tomando precauciones por algo que no sabemos? El misterio seguía creciendo. Mientras más analizaba lo que pasaba alrededor de Peso Pluma, más claro me quedaba que la industria musical estaba impulsándolo con una fuerza poco común. Y no hablo solamente de promoción, sino de decisiones que parecían venir de muy arriba. Había quienes decían que lo estaban moldeando para convertirlo en el rostro de un nuevo movimiento. Otros aseguraban que ciertas empresas tenían un interés enorme en llevarlo a la cima sin importar el costo. Otra vez, nada confirmado, pero la forma en que todo se movía detrás de él parecía demasiado calculada, como si su camino estuviera diseñado por manos que casi nadie ve. Y entre más crecía su fama, más crecían también las teorías sobre quién estaba realmente tomando las decisiones. Algo curioso empezó a pasar con su público. Al principio, todos lo apoyaban sin cuestionarlo, pero conforme subió más y más, comenzaron las divisiones. Había un grupo que lo veía como un ícono, un revolucionario del género. Otro grupo lo veía como un artista polémico, rodeado de demasiada controversia. Y un tercer grupo
Simplemente decía que había algo raro en todo esto. Un fenómeno que siempre me ha llamado la atención es cómo un artista puede unir a millones, pero también dividirlos sin proponérselo. En el caso de Peso Pluma, esa división generó todavía más conversación, más rumores, más ruido. Y ya sabes cómo funciona el Internet. Entre más ruido, más teorías aparecen. Mientras investigaba, encontré varios episodios de su vida pública que hasta hoy siguen sin una explicación clara. Videos donde su actitud cambiaba de un segundo a otro. Historias donde se veía incómodo o distraído. Declaraciones que parecían decir una cosa, pero insinuaban otra. Esos pequeños detalles son los que alimentan la intriga, porque cuando un artista está siempre bajo reflectores, cualquier gesto extraño se vuelve pista. Claro, todo esto son interpretaciones de fans, pero cuando los fans se obsesionan con una figura pública, encuentran cosas que otros ni se imaginan. Y lo raro es que algunas de esas coincidencias eran demasiado precisas como para ignorarlas. A pesar de todo lo que se dice, hay algo que es imposible negar. Peso Pluma cambió el rumbo de la música mexicana moderna. Su mezcla de estilos, su presencia global, su manera de conectar con millones, eso ya es historia. Muchos artistas luchan décadas para lograr lo que él consiguió en tan poco tiempo. Y aunque su camino ha estado rodeado de ruido, misterio y controversia, también está lleno de impacto cultural. Entre los jóvenes, su voz se volvió un símbolo. En la industria, un fenómeno. En el mundo, un nombre imposible de ignorar. Y eso no se logra por casualidad. Después de todo lo que revisé, te juro que terminé con más preguntas que respuestas, porque aunque hay 1000 teorías y rumores, la verdad es que nadie fuera de su círculo sabe cómo se mueve realmente su mundo. ¿Está protegido? ¿Está presionado? ¿Está guiado por alguien? ¿O simplemente es un genio musical que supo aprovechar el momento exacto? La gente se inventa historias cuando no puede ver lo que pasa detrás del telón, pero en su caso, ese telón nunca se ha movido. Siempre está ahí, siempre cubriendo algo. En los últimos meses empezaron a circular rumores, otra vez rumores, nada confirmado, sobre cambios importantes en su vida personal y profesional. Que si nuevos ajustes en su equipo, que si decisiones inesperadas sobre su música, que si movimientos estratégicos que anunciaban una transición. Y aunque no sabemos si es cierto, sí sabemos una cosa. Cada vez que Peso Pluma hace un cambio, algo grande viene detrás. Los fans lo sienten, la industria lo presiente, y el Internet se prepara para explotar. Después de ver todo esto, te digo algo que me sigue dando vueltas. No sé si Peso Pluma está escribiendo su propia historia, o si está atrapado dentro de una historia que otros están escribiendo para él. Lo que sí sé es que su vida, su música, su ascenso y su misterio seguirán dando de qué hablar por años. Cada paso que da genera preguntas nuevas. Cada silencio es interpretado como señal. Cada decisión abre un nuevo capítulo. Y mientras el mundo trata de descifrarlo, él sigue avanzando sin mirar atrás. Quizá ahí está la clave. Quizá nunca sabremos quién mueve las piezas, pero siempre podremos ver cómo las piezas caen una por una. Y mientras eso pasa, la gente seguirá preguntándose lo mismo que yo me pregunto ahora. ¿Peso Pluma controla su destino o su destino lo controla él?